Tardes medievales para todos. Hablaremos hoy de Eloísa, una mujer excepcional. Continuando el tema de la semana pasada, Eloísa había nacido en el año 1092, fruto de un amor prohibido con un padre de alto rango. Vivió rodeada de consideraciones bajo la custodia de su tío, recibiendo desde los 7 años una educación muy desarrollada en música, lectura e idiomas, griego, latín, hebreo, conocimientos tan inusuales para la época que le atrajeron cierta popularidad, avalada además por sus poemas y sus canciones, y despertando el interés de Abelardo, una rara doncella, quizás la única a su altura intelectual. Las cartas de los dos amantes dejan constancia del amor y de su visión como sentimiento libre, no sometido a las convenciones sociales. Son una joya de la literatura francesa. Abandonan el latín para escribir en francés antiguo. Con 17 años rompe los cánones de la época, transgrediéndolos y rechazando los arreglos matrimoniales, centrados en la negociación familiar y política. Su figura está tan ligada a la relación con Abelardo que su vida no ha sido reconocida sino a través de él. Consciente de que su pasión era puramente carnal, expresa en su cuarta carta: los sentidos, y no el afecto, te han ligado a mí. La tuya es una atracción física, no amor, y cuando el deseo se apagó, con él desaparecieron también todas las manifestaciones de afecto con las que tratabas de manifestar tus verdaderas intenciones. Aún cuando duermo, sus falaces imágenes me persiguen. Aún durante la Santa Misa, cuando la plegaria debía ser más pura, los oscuros fantasmas de aquellas alegrías se apoderan de mi alma, y yo no puedo hacer otra cosa que abandonarme a ellos, y no logro ni siquiera rezar. En vez de llorar, arrepentida por lo que he hecho, suspiro lamentándome por lo que he perdido. Eloísa reconoce el eje sexual de la relación, asumiendo que esa pasión marca su existencia. Luego de haber admirado al intelectual, se ha enamorado del hombre, siendo tan novedosas estas confesiones femeninas para la época, asumiendo su voluntad de pecar. Siempre servidora fiel de Abelardo, vivió su fabulosa historia de amor como una mujer moderna, lejos de la mentalidad sumisa del siglo XII. Separada de su amante, esposo, padre de su hijo, toma los hábitos ofreciéndose a Dios para expiar el dolor físico de Abelardo. Elige a Dios no por vocación, sino para compartir por el resto de su vida lo que había sufrido su amante, aunque no se ha arrepentido, no ha desconocido su pecado y aún desea los placeres del sexo. Impulsa en el epistolario totalmente un revolucionario concepto al escribir en plural nosotras mujeres, y solicita a Abelardo la redacción de una regla para las mujeres del monasterio que tuviese en cuenta las diferencias sexuales, dejando de lado el sometimiento a las antiguas normas utilizadas por las comunidades masculinas, reconociendo entonces el género femenino. El epistolario expresa entonces conceptos nuevos hacia la naturaleza de un amor libre, donde la lujuria deja de ser pecado cuando está originada en el amor y no en la perversión. Para ella, el matrimonio conlleva la prostitución de la mujer, una condición, un interés material de la esposa para alcanzar determinada condición social, que podría convenir a aquella que quisiese, pero no a una mujer verdaderamente enamorada de otra persona, por lo que ella había preferido seguir siendo amiga de su amante, tal como confiesa en sus cartas. Lo juro, si Augusto, señor del universo, hubiera querido dignarme haciéndome su esposa y emperatriz del mundo, me habría parecido cosa más cara y más digna el ser llamada tu amante a tu lado que emperatriz a tus pies. En el año 1129 Eloísa es expulsada del monasterio y Abelardo le ofrece instalarse en el Paracleto, cerca de Troyes, que va a crear ahí un monasterio tan famoso que perdurará hasta 1792. Pide a Abelardo que le componga un himno religioso y hace de la abadía
del Paraclet un centro de música sacra más importante de su tiempo. Años después, se convierte en la segunda mujer en recibir el título de abadesa, ya que las anteriores mujeres directoras del convento femenino la habían hecho siempre bajo la supervisión de un abad de un convento mixto. Pedro el Venerable, superior del monasterio de Cluny y admirador de Eloísa, protege a Abelardo luego de su condena en el concilio de Sens y, a su muerte, entrega el cuerpo a Eloísa para ser enterrado en el Paraclet, siguiendo la voluntad del perseguido. A cambio del otorgamiento de una indulgencia hacia Abelardo por parte de Pedro, Eloísa acepta que su monasterio fuese recibido en la orden de Cluny. Eloísa fue por sobre todo la mujer más sabia de su época, sometida a los designios masculinos. Logró destacarse por su fuerza, habilidad y consejos, que le eran solicitados por señores y eclesiásticos. En el año 1164 muere, y su féretro fue colocado encima del de su marido según era su deseo. Ella fue la primera y más grande discípula de Abelardo, la más lúcida, poseedora de un nuevo perfil. Su actitud refractaria marcó el renacimiento del siglo XII y descubrió un nuevo tipo de mujer. Poseedora de tal lucidez en su octava carta, resume su visión. El texto sagrado, cuando no es comprendido, es igual que un espejo puesto frente a un ciego. Con semejante reflexión, dejamos para otro momento.